bienvenidos a nuestro canal. En la mañanera de hoy, abordaremos lo que nuestra presidenta expresó sobre la reforma al Poder Judicial. Esta reforma incluye la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de magistradas y magistrados de la Sala Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y del Tribunal de Disciplina Judicial. También se refiere a los magistrados de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. Además, celebra la reciente resolución del Tribunal Electoral sobre la elección de jueces, ministros y magistrados. La presidenta enfatizó, va a ser mejor el Poder Judicial que lo que tenemos ahora, donde hay jueces y juezas que, por defender un interés, violan de manera pública y notoria una ley. Qué bueno por el pueblo, ahora espero que no empiecen los sabadazos otra vez, comentó sobre la reanudación de actividades dentro del Poder Judicial. También mencionó que se aprobaron en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la mayoría de los programas de bienestar para que pasen a ser constitucionales. Esto incluye la pensión al adulto mayor desde los 65 años, recordando que antes era desde los 68, así como el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros. Comentarles, ya lo conocen, está en todos los medios, pero el día de ayer hubo noticias importantes respecto a la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional al Poder Judicial. Uno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que es viable que el Instituto Nacional Electoral continúe, por ahí está la del Tribunal Electoral. Se determina de manera declarativa que el INE no puede detener las actividades electorales que se derivan del inicio de un proceso electoral por mandato normativo, por ser de orden público y estar constitucionalmente así previsto. Es procedente la acción declarativa solicitada por el INE, es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del INE y derivada de esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, viene el comunicado de prensa del Instituto Nacional Electoral, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por mayoría de votos la resolución que declara procedente la acción declarativa solicitada por el INE y determina que es constitucionalmente inviable suspender actos que se relacionan con el desarrollo de los procedimientos electorales. Entonces el INE reitera su respeto al marco constitucional legal vigente, es la parte última, así como su compromiso con la organización de elecciones libres, auténticas y transparentes. Eso significa que continúa el proceso electoral por parte del Instituto Nacional Electoral para la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial de la Federación. Es una resolución muy importante. Recuerden que en el caso de procedimientos electorales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene interés jurídico, no tiene ninguna posibilidad de resolución, sino es el Tribunal Electoral. Entonces esto ya está. Y por otro lado, lo del Consejo de la Judicatura, que también es muy importante. Se informa que en la sesión ordinaria determinó que prevalece la circular emitida el pasado 16 de octubre en cuanto a la decisión de reanudar actividades completas en todos los tribunales y juzgados del país, por lo que los titulares están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa, entre otras el control de asistencia, a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de la impartición de justicia. Es decir, el Consejo de la Judicatura ordena que inicie las actividades de jueces, juezas, magistrados, magistradas del Poder Judicial de la Federación. Entonces es importante y un reconocimiento realmente, porque es una decisión del pueblo de México, la reforma constitucional al Poder Judicial, y esta continúa por la resolución del Tribunal Electoral. Realmente me parece muy bueno que dé certidumbre en este proceso, y también al Instituto Nacional Electoral, y pues esta decisión de que los jueces y juezas pues tienen que regresar a sus labores. Vamos a enviar las iniciativas, estamos
Tiene bastante trabajo en este momento el Congreso de la Unión, hay todavía reformas que están pasando. Por cierto, ya tiene mayoría de votos en las legislaturas locales la reforma relacionada con ferrocarriles y la otra que es muy, pero muy importante, que ya tiene mayoría de todos los congresos locales, regresa a la Cámara de Diputados para declararla constitucional y después se envía para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la reforma para que Pemex y Comisión Federal de Electricidad sean nuevamente empresas públicas del Estado. Ya tiene mayoría, eso significa, es de la magnitud de regresarle al pueblo de México a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. De ese tamaño es la reforma que ya es constitucional, falta nada más que se envíe para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y vienen otras. Ayer se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la mayoría de los programas de bienestar para que pasen a ser constitucionales. Pensión adulto mayor desde los 65, porque recuerden que estaba desde los 68, programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, etcétera. Por cierto, votaron por unanimidad. No sé si se acuerdan que el presidente del PAN hace tan solo unos meses dijo que ellos nunca estuvieron de acuerdo con los programas de bienestar, que, a ver si lo tienen por ahí, que se equivocaron en la campaña en decir que estaban a favor de los programas de bienestar, que ellos, a ver. Caímos en la trampa de los programas sociales, me estoy incluyendo, terminamos avalando una política clientelar, adormecedora, que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. Caímos en la trampa de los programas sociales, me estoy incluyendo, terminamos avalando una política clientelar, adormecedora, que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. Y ayer votaron a favor el PAN. O sea, un día dicen que están a favor de los programas sociales, otro día dicen que se equivocaron, que ellos nunca han estado a favor de los programas sociales, de apoyar de manera directa a la gente, al pueblo, y ahora votan a favor. Entonces, ¿cuál es su posición real? Bueno, entonces, viene esto, viene la vivienda y todavía quedan varias reformas. Entonces, vamos a enviar la reforma constitucional para que no haya reelección en ningún cargo de elección popular el próximo año y va a estar acompañada de esta reforma para que no haya nepotismo. ¿A qué nos referimos con esto? La Constitución del 17 no permitía reelección en ningún cargo. Se mantuvo así hasta una reforma que se envió, si mal no recuerdo, en la época de Calderón, para que pudieran reelegirse legisladores, presidentes municipales. Los únicos cargos que hoy no tienen reelección es gobernadores y presidente o presidenta de la República, gobernadoras y presidente o presidenta. Pero se pueden reelegir presidentes municipales y legisladores locales y federales. Desde nuestra perspectiva hay que recuperar el origen de la Constitución del 17, sufragio efectivo, no reelección, porque además durante toda la campaña lo estuvimos escuchando por parte de la ciudadanía. Entonces se va a enviar el próximo año y de igual manera que si hay alguien que es presidente municipal, no puede dejar a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa
como candidato o candidata en el periodo siguiente. Si un familiar quiere ser candidato o candidata a un puesto de elección popular que ocupó un familiar de manera directa, pues tiene que esperarse al menos un periodo. Pero esto de que haya hermanos que pasen esposos no es correcto. Todo es parte pues de este vicio que había antes y que yo creo que el pueblo de México está totalmente de acuerdo con ello. Entonces los vamos a enviar el año que entra para el siguiente periodo de sesiones del Congreso. Bueno, ya ha explicado y ya conocemos su punto de vista respecto a esta decisión ya del Poder Judicial de regresar a trabajar. Sin embargo, existe también en el ambiente este llamado que hace la vocera de los trabajadores a que continúen con el paro, y la verdad la situación se ve complicada porque hay que reconocer que sí hay un ambiente pues prácticamente de mucha frustración y también de mucho odio. Entonces, ¿qué tiene que decir la presidenta pues a todo este grupo de trabajadores que se percibe este ánimo? Son este grupo de trabajadores y también quienes están detrás de ellos también. Es decir, es quienes se manifestaron en contra de una reforma al Poder Judicial, que son grupos muy conservadores. Entonces, a todos los trabajadores del Poder Judicial, lo hemos dicho muchas veces, no van a ser afectados sus derechos laborales. Eso lo dice un transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué ellos se manifiestan? O sea, es una pregunta. Los jueces, las juezas, pueden participar en el proceso de elección, pero es una decisión que tomó el pueblo de México. Ahora, las y los trabajadores de los juzgados del Poder Judicial de la Federación, ¿cuál es la razón de su manifestación? Si van a ser respetados todos sus derechos laborales. No va a haber afectación en ninguno de sus derechos, ni en sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la razón de tanto enojo si ellos no van a tener ninguna afectación? Es más, a ellos, en vez de que sean nombrados por ser hijo, primo, hermano, va a ser mucho más transparente, porque lo que queremos es que se acabe el nepotismo y la corrupción. Entonces, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto enojo? ¿Quiénes son los que están en este movimiento? Entonces, es una decisión del pueblo, no es un asunto de la presidenta con una jueza, con un juez, no. Yo tengo un mandato popular. Los diputados, las diputadas, senadores, senadoras, tienen un mandato popular. Y el pueblo dijo que se elijan los jueces y lo sigue diciendo. Entonces, es un llamado a ellos a que regresen a trabajar, que no van a ser afectados sus derechos laborales, que se sienten de una manera razonable con el Consejo de la Judicatura para que se explique eso. Pero también lo que no puede ser es que estén en paro y sigan percibiendo todo su salario. Entonces ya el Consejo de la Judicatura, creo, de manera correcta dijo, bueno, ya hay que regresar a trabajar, ya el Tribunal Electoral dijo que procede la elección, ya el INE dice que va a seguir la elección, entonces pues todos a trabajar y a que la elección de jueces, magistrados, ministros, juezas, magistradas, ministras, se lleve de la mejor manera. Vamos a ser muy responsables todos y vamos a ser un ejemplo al mundo de cómo en México hay democracia en el sentido más amplio de la palabra y en lo que significa
democracia, el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Entonces no hay razón ni para el enojo, ni para el odio, porque van a ser respetados todos sus derechos. Usted ya nos comentaba sobre la determinación del Tribunal Electoral de que continúe el proceso de organización de la elección de jueces, magistrados y ministros. A su vez, el INE ya emitió un comunicado también. Pero pese a eso, que emitió el INE el comunicado, hay todavía consejeros que dicen no estar de acuerdo con esta determinación. Una de ellas es la consejera Dania Rabel, que ayer dijo que ni siquiera este comunicado no representaba su punto de vista porque no había sido consensuado. Antes de esta declaración de la consejera, un grupo de consejeros también había dicho que temían que hubiera posibles represalias contra los trabajadores del Instituto Electoral por desacato de la orden que había, de las suspensiones emitidas. ¿Su gobierno no teme de que a lo mejor hay un grupo de consejeros que pretendan todavía no acatar esa decisión del tribunal? Pues la información que tenemos es que continúa la elección, que no hay nada que la pueda detener, porque ya hay una resolución del Tribunal Electoral y el propio Instituto Nacional Electoral ya emitió un comunicado. Habrá consejeros pues que respondan a intereses del PRIAN o a otros intereses, pero hay reforma constitucional, hay reconocimiento del tribunal de que tiene que continuar la elección y el INE un comunicado que dice la elección a jueces, magistrados y ministros, a personas juzgadoras, va. Entonces la elección va, es voluntad del pueblo de México. Ok, gracias, presidenta. Elia Cruz de la Hoguera. Una segunda pregunta. Ayer usted también nos explicaba que le llegó la notificación con el QR que no llevaba a ninguna parte. Después de la conferencia, el magistrado Juan José Olvera le respondió y le dice que se dé por enterada que existe la orden para eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Si usted me lo permite, la expresión fue así. Dice, aquí, como pasa en todos los juicios, hay muchas formas de enterarse. Una es recibir el documento formal, incluso con otra persona que no sea ella, y la otra es que se dé por enterada. ¿Qué respondería usted a eso? A ver, ayer tan era cierto pues que no se había notificado adecuadamente que llegó una segunda notificación a la Consejería y a el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué hizo la consejera jurídica? Como lo planteamos, hoy en la mañana estaré enviando un comunicado al Congreso de la Unión para su opinión y, por otro lado, la propia Consejería Jurídica le pregunta al Diario Oficial de la Federación qué procede. Vale la pena, primero, lo que hemos estado planteando aquí es que este procedimiento, y vamos a invitar en otro momento a que se dé toda la argumentación jurídica por parte de la Consejería Jurídica. Pero hemos estado planteando que no tiene sustento, tanto la notificación, porque el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales, como porque cuando se pide eliminar una publicación, se determina afectar al Diario Oficial de la Federación. Entonces, ayer el Diario Oficial de la Federación contesta a la Consejería, pero quiero poner el artículo. Fíjense, hay una ley del Diario Oficial de la Federación. O sea, no, el encargado de publicar, las personas encargadas de publicar que están en la Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, pues tiene la obligación de publicar aquello que emiten secretarías, decretos, modificaciones o incluso modificaciones constitucionales. Entonces, el Diario Oficial tiene una ley, no es que las personas decidan por voluntad propia qué hacen o qué no hacen, hay una ley
Y en el artículo 7º bis, en este numeral, dice que quienes están encargados del Diario Oficial de la Federación deben garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad. ¿Sí se entiende? O sea, cualquier juez, una jueza que pide eliminar algo del Diario Oficial de la Federación, no solamente en este caso está violentando la ley de amparo, sino que además están violentando la ley del Diario Oficial de la Federación. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una resolución de la Corte o de algún juzgado respecto a algún tema que tiene que publicarse en el Diario Oficial? No es que se elimine lo que ya fue publicado, sino que en todo caso hay una nueva publicación que dice se deja sin efecto esto. Pero no se puede pedir eliminar algo del Diario Oficial porque la propia ley del Diario Oficial dice que no puede ser alterado el Diario Oficial de la Federación. Entonces, o sea, yo me pregunto, ¿quiénes son los asesores? O sea, porque yo creo que no, sí saben cuáles son algunos de los requisitos, ¿no? Haber sacado 8 de promedio en la carrera y 9 de promedio en la materia que corresponda. Entonces, ¿cómo una jueza puede hacer una solicitud que viola varias leyes? Entonces, ¿quién es la asesora de esta jueza o de este magistrado? O sea, si son los ministros de la Corte, imagínense. O a lo mejor son abogados de quienes son parte de este grupo que no quiere que pase la reforma judicial, del PRIAN, de Claudio X González. Entonces, que se busquen buenos abogados, porque la verdad es que están… Entonces, ¿qué se hizo? Se recibe la notificación, tan era claro que no se había notificado que vuelven a notificar. Y ya que se recibe la notificación, la Consejería solicita al Congreso y además al Diario Oficial de la Federación. Y el del Diario Oficial de la Federación dice, yo tengo una ley que me impide eliminar una publicación. Pero bueno, ya es… digamos que eso ya quedó un poco en el pasado, porque finalmente ya resolvió el Tribunal Electoral, ya el INE dice que continúa, y lo importante para el pueblo de México es que su mandato está siendo respetado y que el 1 de junio del 2025 todas y todos los mexicanos vamos a elegir a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresar un poquito al tema del Poder Judicial, porque sin lugar a dudas ha dejado pues una posición muy clara en el camino de lo que hemos visto los ciudadanos. Me imagino que es incómodo de repente ver un sinsentido en medios de propaganda, de tergiversación de la información, etcétera. Sin embargo, sí, a final de cuentas, el ciudadano puede ver una especie de casa de la risa loca, en donde de repente anuncian algo, analizan la constitucionalidad de la Constitución, mandan QR sin sentido, responde otro, etcétera. Pero de fondo, además de este punto que ha señalado usted, que tiene que ver con la democracia, me parece que también está el tema del Estado de Derecho, que es el punto que desde mi perspectiva es el fundamental. Y quisiera preguntarle cuál es el papel del Estado de Derecho en su administración y cómo lo visualiza usted, haciendo una especie de resumen de lo que se ha tocado esta semana en torno a este tema. Nuestros adversarios y algunos sectores que defienden lo que el régimen anterior, en donde se beneficiaba solamente a unos cuantos, acostumbran usar la palabra Estado de Derecho para defender lo que había antes.
Y antes había un régimen de corrupción y de privilegios. Eso es lo que se rompe con la Cuarta Transformación. Así como Juárez separa el poder de la Iglesia, del clero, del poder político, con la Reforma, la Cuarta Transformación esencialmente separa el poder económico del poder político. Y al hacer eso, el poder político está al servicio del pueblo. El Estado de Derecho tiene que ver con cumplir las leyes, la Constitución, pero tiene que ver también con que todos tengan acceso por igual a la justicia. La virtud de una, por ejemplo, elección a presidenta de la República es que el voto es el mismo de la persona más rica, de la persona más humilde. Todos somos iguales. Ese día que vamos a votar, siempre y cuando las elecciones sean limpias, obviamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Para elegir a los jueces no depende de un grupo, no depende de las influencias que se tengan, porque se dice que había una carrera judicial. Bueno, veamos el nepotismo que hay en el Poder Judicial. Entonces ahora no va a depender el nombramiento de un juez, de una jueza, de un grupito, o de un magistrado, o de un ministro o una ministra, del presidente de la República, de la presidenta o del Senado. Va a valer lo mismo para elegir un juez el voto de la persona más adinerada que de la persona más humilde. Y el juez o la jueza, ¿a quién le va a responder? Al pueblo. Lo que queremos es que se acabe con la corrupción, que tanto daño le hizo a México y que estaba vinculada en mucho con ese amaciato entre el poder económico y el poder político. Entonces, qué bueno que haya empresarios en nuestro país, empresarias, que inviertan, que permitan que haya desarrollo económico, pero les corresponde una tarea. Al gobernante le corresponde la tarea de servir al pueblo y de cumplir con la ley y la Constitución. Y ahora los jueces, las juezas, en vez de servir a intereses que no sabemos cuáles son, y en algunos casos son evidentes, sobre todo cuando benefician a unos cuantos, pues le van a responder al pueblo. Por eso la gente, la gran mayoría, está de acuerdo con la elección. ¿Eso qué va a hacer? Pues construir un Estado de Derecho en nuestro país. El presidente López Obrador le llamaba el Estado de Chueco. Pero todas y todos tenemos que estar de acuerdo en que al elegirse los jueces y juezas con requisitos, con un procedimiento, van a ser abogados, abogadas, reconocidos con probidad. Cuando se habla de cartas de recomendación y se burlan de que un vecino pueda dar una carta de recomendación, yo decía el otro día, ¿quién mejor se da cuenta de la corrupción de una persona o no? Pues no solo son conocimientos, es probidad. Entonces, en el momento en que el Poder Judicial lo elige la ciudadanía, pues entonces vamos a tener un mejor Estado de Derecho. Es algo de aplaudirse. Entonces, va a ser mejor Poder Judicial el que tengamos a partir de septiembre que lo que tenemos ahora, en donde hay jueces, juezas que por defender un interés violan de manera pública y notoria una ley o defienden un interés. Entonces estamos construyendo un mejor país y eso es fruto de la conciencia del pueblo de México y de que hoy los legisladores, legisladoras
y la presidenta tenemos un mandato popular que respetamos. No prometemos algo y después hacemos otra cosa. Entonces es un buen momento para México. Hay resistencias y hay poderes que no quieren perder lo que tenían. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que la presidenta no marque su distancia con el presidente López Obrador? Pues venimos del mismo movimiento. Cada uno tenemos estilos propios. Yo como científica, como mujer, pues me parece muy importante que haya a lo mejor énfasis en otras áreas de gobierno que el presidente vio en otros lados, pero el proyecto, los principios, las causas del movimiento son las mismas. Si no, estaríamos tergiversando el voto popular y estaríamos traicionándonos a nosotros mismos, a nuestra conciencia, a nuestra historia y al pueblo de México. Entonces es un buen momento en el país, un buen momento. Yo que salgo a los estados de la República, la gente está contenta. Ayer que fui a supervisar cómo está el registro de la pensión de Mujeres para el Bienestar, pues, hay mucha felicidad, la gente está contenta. Y claro, pues tenemos que trabajar todos los días, para eso nos eligieron. ¿Qué puede responder a todo lo que sucedió ayer en el Senado de la República, donde aprueban estos cambios constitucionales que llaman la ley de supremacía? ¿No rompe esto con los equilibrios que tiene que haber o que hay implícitos en la división de poderes y estos señalamientos de la oposición respecto de que dicen ahora Morena es la dictadura de México? Gracias. Sí, qué bueno que lo preguntas. El Congreso sugirió, lo presentó, que el artículo que presentamos aquí en la mañanera de la ley de amparo, que ya es ley, es decir, que el amparo no es procedente frente a cambios constitucionales, se pusiera en la Constitución. Entonces, ¿qué aprobaron en el Congreso? Eso mismo, que en el caso del amparo, lo mismo que decía la ley. Es decir, el amparo es improcedente frente a cambios constitucionales. Eso ya existía en la ley y se propone que quede en la Constitución. Ahora viene una andanada, nada más vean desde los dirigentes del bloque conservador, medios de comunicación, la presidenta es una autoritaria. Se acabó la democracia en México. Bueno, el principal crítico del gobierno está sentado aquí con nosotros, con toda libertad, haciendo una pregunta, contestando, con diálogo. O sea, ¿dónde está el autoritarismo? ¿Dónde está coartar la libertad de expresión? Bueno, el señor Claudio X González, a ver si le pones lo que dijo Claudio X González. ¿Qué cierta es eso de un peligro para México? A menos de un mes de tomar posesión, la administración de Claudia Sheinbaum, el @ que uso en mi red, ha quedado marcada como autoritaria, inepta e insensata. Está destruyendo democracia, libertad, derechos, instituciones y confianza a una velocidad récord. Bueno, yo me reuní hace poco con empresarios estadounidenses, mexicanos. Me estoy reuniendo con varios empresarios que tienen proyectos en el país. La próxima, yo creo que de esta a la otra semana, presentamos el Consejo de Relocalización y Desarrollo Regional. Hay buena relación con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Me invitaron a la reunión de, ¿cómo es? El de personas de negocios. ¿Cómo se llama el comité este? Consejo Mexicano de Negocios. Ahora, ¿quién es Claudio X González? A ver, pon la foto, aquella de... Hay otra mejor, donde están sentados en una mesa, a ver si la encuentran. O sea, es el jefe del PRIAN. Es un junior, pues, porque es hijo de papi, además. Porque el papá hizo
levantó una empresa. Estuvo su papá ahí en la reunión en Palacio Nacional, inclusive salió contento de la reunión, dijo que veía mucha prosperidad para nuestro país. Entonces, de ahí viene pues esta campaña. Yo diría que es un junior tóxico. Porque miren, vean el resultado de esa reunión. O sea, él comanda al PRIAN. Así es. Ahora quiere comandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no se lo recomiendo. Miren el resultado que tuvo el PRIAN en la elección del 2 de junio. O sea, junior, porque pues habría que preguntarle. O sea, lo único que creo fue Mexicanos por la corrupción. Que por cierto, aquí el presidente denunció de dónde venía el financiamiento. Pero uno diría, bueno, pues es que no. Tocó al PRIAN y se convirtió en la peor votación de la historia, con Alito y Marco Cortés. Y Zambrano, que perdieron el registro. Entonces ahora quiere comandar esta campaña de la presidenta es una autoritaria. No. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y por qué están tan molestos? Aprobando las reformas que planteó el pueblo de México. Pero ayer estaban especialmente molestos porque el Tribunal Electoral dijo que debe continuar la elección, porque el INE sacó un comunicado diciendo no hay barreras para que continúe la elección de las y los jueces, magistrados y ministros. Y luego, pa' colmo, el Consejo de la Judicatura, que coordina la ministra presidenta, ya les dijo a los jueces es hora de levantar el paro, y si siguen en paro, pues les vamos a descontar sus salarios. No, pues sí están un poco molestos. Pero lo que demuestra esto es que el pueblo de México está fuerte y nosotros somos representantes del pueblo. Así es. ¿Quién nos eligió? El pueblo. ¿Qué estamos haciendo? El mandato popular. Ahora, autoritarismo, pues ¿de dónde si se pueden manifestar libremente? Están en todos los medios de comunicación hablando. Si se hace un balance de los que hablan a favor de la reforma al Poder Judicial y los que hablan en contra, si se hace un balance de los que dicen presidenta autoritaria y los que dicen no, pues como que hay que ponerlos en el balance para ver. Entonces, ¿dónde está que se acabaron las libertades en México? No, es que, pues sí. Entonces este personaje, el junior tóxico, pues ya que cada quien vea con quién decide juntarse. Rosa Isela va a hacer un recuento nuevamente de los problemas con el Poder Judicial y vamos a hacer una revisión de nuevo de cómo es que se dio la reforma constitucional al Poder Judicial. Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentamos ahora un seguimiento de lo que se ha venido tratando aquí en esta tribuna, hoy los excesos en el Poder Judicial. Decir que integrantes del Poder Judicial de la Federación han emitido resoluciones y amparos frenando la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana y garantizar los derechos de la ciudadanía. Como consecuencia, han intentado cientos de veces paralizar proyectos importantes o como obras públicas o políticas de bienestar. También han retrasado la emisión de resoluciones y sentencias, generando impunidad y negando el acceso a la justicia. Algunos ejemplos son, en el caso de las personas privadas de la libertad, que son alrededor de 21,000 que están en los centros federales, un total de 6,097, es decir, más del 28%, no han recibido sentencias. Estamos hablando de hombres y mujeres que permanecen recluidos.
Otro ejemplo es la que sigue, en el Centro Femenil de Morelos, en el Penal Femenil Federal, de un total de 1,000 personas, 1,000 mujeres que se encuentran ahí, 415 personas privadas de la libertad, mujeres, han esperado entre 1 año y 17 años para una sentencia. Es decir, por ejemplo, aquí está la lista de cuánto es el rango de tiempo en espera. El 34% lleva entre 9 y 12 años de prisión sin la resolución de un juzgador. También nos referimos aquí a los amparos y suspensiones contra leyes y obras y políticas públicas. A través de suspensiones, el Poder Judicial ha obstaculizado e impedido la aplicación de algunas leyes, obras y reformas que favorecen al pueblo de México, invadiendo con ello la competencia de poderes. Algunas de las leyes y las suspensiones de amparo vienen en este cuadro. Esta es información de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Por ejemplo, la Ley de la Industria Eléctrica lleva 161 suspensiones de amparo. La Ley de la Guardia Nacional que tanto bien hace a los mexicanos, 5 suspensiones de amparo. La Ley de Minería, 5. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, que apoya, que ayuda a los trabajadores mexicanos, lleva 25. Y la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, 717. Evidentemente otros, como los vapeadores que dañan a nuestra juventud, 240 suspensiones de amparo. Otras, adelante, las del Tren Maya 2, otras en políticas públicas como los libros de texto gratuitos, su entrega en el periodo 2023-24, 26 suspensiones de amparo, las áreas naturales protegidas, 5, supresión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 73, conferencias matutinas, también la parte del derecho a la libertad de expresión, 8, y también de las áreas naturales protegidas. Adelante. La injerencia del Poder Judicial Federal en asuntos electorales. Esto, como ya se ha dicho aquí hay una ley de amparo que prohíbe la intromisión del Poder Judicial en este tema. Sin embargo, en diciembre de 2023, la ministra Norma Piña convocó a una cena privada en la casa del ministro González Alcántara, en la que asistió el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y fueron invitados el coordinador también de campaña de la candidata Xochitl Gálvez, Santiago Krill, y los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. En julio de 2024, por ejemplo, otro caso, un juez de distrito ordenó al Tribunal Electoral designar 2 magistraturas vacantes para calificar la elección presidencial, lo que fue rechazado por la Sala Superior por ser excesivo y violatorio del artículo 99 constitucional. También en agosto de 2024, la ministra Piña admitió un recurso del dirigente del PAN, Marco Cortés, para que la Corte interpretara y definiera los criterios para la asignación de diputaciones plurinominales en el Congreso. Otra, adelante, son los procesos viciados en la selección de jueces, donde se dan venta de exámenes y se ha documentado casos de corrupción al más alto nivel de la escuela judicial, donde se han vendido los exámenes de oposición para jueces en 186,000 pesos.
También el tema de los concursos de oposición que han sido impugnados por los propios jueces y los magistrados con frecuencia por la inequidad y el influyentismo y la falta de criterios objetivos, pues solo las personas cercanas a jueces y magistrados resultan vencedoras. Y pues qué decir adelante del tema del nepotismo, donde en diciembre de 2022 el propio Consejo de la Judicatura Federal reveló que la mitad del personal, es decir, el 49%, equivalente a 24,546 personas del Poder Judicial, tienen al menos un familiar trabajando dentro de este poder. El 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial. Los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando ahí y el 23.7% del personal del Poder Judicial tiene más de 4 familiares trabajando en esta institución. La persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, 2 actuarios y 10 oficiales. Esto de acuerdo a la información oficial del propio Consejo de la Judicatura. En relación con los castigos, las sanciones que tienen las actuaciones de funcionarios del Poder Judicial han generado pues inconformidades porque hay quejas y de las cuales en materia de disciplina de 2004 al 2023 se han presentado, por supuesto, algunas por parte del Ejecutivo, del Legislativo o de ciudadanos o de miembros del propio Poder Judicial, 38,000 quejas en contra de servidores públicos. De estas, el 86% fue desechado sin iniciar ninguna investigación. Del resto de las quejas que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura solo sancionó a 472 jueces y magistrados, pero enseguida vienen el tipo de sanciones. El 0.7% del total, 0.7% del total recibió un apercibimiento y una amonestación. El 0.2% del total o 0.2% del total recibió una suspensión momentánea. El 0.1 del total, 0.1 del total recibió una destitución que en muchos de los casos después son con amparos, otra vez regresan a trabajar. Inhabilitaciones, 0.06 del total, que son 23, y sanciones económicas 14, que es el 0.04. De esto, y de enero a septiembre de 2023, el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República presentaron 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el Consejo de la Judicatura Federal, ninguna con sanción. Sobre salarios y prestaciones, esto que está totalmente fuera de la ley. La Constitución, recordar que establece la Constitución desde la reforma al artículo 127, fracción 2 de 2019, que dice que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Bueno, pues el salario de los ministros contempla todo esto que está aquí y alcanza un ministro de la Corte un salario de 792,256 pesos mensuales, que contempla el sueldo base, la compensación, las previsiones
previsión social, la prima vacacional, el aguinaldo, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado, el estímulo de antigüedad, el pago por riesgo, los viáticos para restaurantes de lujo, el apoyo de gasolina y el apoyo para vehículo blindado. En el mismo caso está el salario de un consejero de la Judicatura, que tiene un salario mensual de 460,787 pesos adelante, y el salario de un magistrado de 374,203 pesos. Evidentemente que esto está adelante. El salario de un juez de distrito, del salario mensual de 337,575 pesos. También vamos a ver rápidamente el estatus de audiencias, órdenes de aprehensión y cateos no celebrados ahora que están en el paro judicial. Es pertinente señalar el estatus de todos estos procedimientos no celebrados entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre de este año. Como resultado del paro judicial se cancelaron 12,448 audiencias. Hay que decir que todos los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo su salario aunque están en paro, pero en tanto este es el déficit que se tienen sobre la celebración de las audiencias. Esta es información de la Fiscalía General de la República. Aunque se celebraron 31 audiencias, en 16 casos no se emitieron las órdenes de aprehensión correspondientes. Y de las 665 apelaciones pendientes de resolución, el 52% tiene de 4 a 23 meses sin que se haya emitido la sentencia respectiva, pues esto también contribuye a la dilación de los procesos. Ahora, finalmente los veremos rápidamente. Recordar algunos de los casos más relevantes de los jueces que beneficiaron a delincuentes. El juez Crescencio Contreras Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa, Tamaulipas, liberó a Alberto, un delincuente alias El Quena. Esto fue el 25 de enero de 2024, al no decretar la vinculación a proceso por delitos de delincuencia organizada. Sin embargo, bueno, la Fiscalía General buscó otras sanciones, sigue detenido, pero se ve ahí la intención de ese juez. Otro, pues recordar que el juez Juan José Fernando García Quirós, titular del Juzgado Octavo de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, concedió la suspensión de plano a Rafael Caro Quintero para que no fuera extraditado a petición del gobierno estadounidense. Esta es una situación irregular y se hizo la denuncia ante el Consejo de la Judicatura. También está el caso de Conrado Alcalá Romo, titular del Tercero Juzgado Penal en Jalisco. Concedió el 27 de febrero de 2024 un amparo en favor de Héctor El Güero Palma, dejando insubsistente el auto de formal prisión dictado por su cuenta y ordenó reponer el procedimiento. El amparo se estima irregular, pues el juzgador subsanó de manera indebida el actuar de la defensa de este delincuente y no tomó en cuenta lo expuesto por el agente del Ministerio Público. Otros casos, pues, son los tradicionales, porque ya es una tradición que muchos de los jueces el viernes en la noche, el sábado en el día, el domingo, otorguen libertad a delincuentes en fines de semana. Este es el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, jueza de control de Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Cosamaloapan, Veracruz. Ella también
dio una notificación para que el sábado 3 de junio el Centro Penitenciario Federal diera el egreso de Itiel, alias el Compa Playa. Él es integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y está acusado de homicidio de un diputado local en Veracruz. Y dio una hora, otorgó una hora como plazo para la liberación, sin embargo, continúa en proceso por otros homicidios. También el caso del juez Rogelio León Díaz Villarreal, quien dio un plazo de 3 horas, también un domingo en la mañana, para la liberación de Abraham alias El Rodo, integrante del Cártel Jalisco y hermano del líder del Cártel Jalisco, acusado de portación de arma de fuego y de delitos contra la salud. Sin embargo, este juez le dio la libertad. También el caso de otro juez que en un sabadazo le dio también la libertad el 28 de junio de 2024 y con un plazo de 24 horas para que fuera liberado de forma anticipada Marcelino N., alias El Fantasma, integrante del Cártel de Sinaloa, y también él estaba acusado de delitos contra la salud y de posesión de arma de fuego. También ha dado cambios de medidas cautelares para mandarlos a domicilio. El magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, del Tribunal Colegiado de Apelación en materia del primer circuito, él otorgó un amparo a Emilio N. para mandarlo a su domicilio, a pesar de todos los delitos. También el mismo caso para Francisco Javier, ex gobernador de Tamaulipas, señalado por vínculos con la delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita. Esto fue por la jueza Adriana Yolanda Vega, jueza octava de distrito en Tamaulipas, quien otorgó el 30 de noviembre de 2023 un amparo a este exfuncionario para dejar insubsistente una orden de aprehensión de fecha 4 de octubre de 2022. También está el caso del magistrado del 9º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. Estos magistrados, Michel Franco, José Manuel Torres y Juan Carlos Ramírez Benítez, concedieron el 24 de junio por unanimidad de votos una suspensión provisional al exgobernador de Veracruz, Javier N., para evitar que sea detenido por alguna otra orden de aprehensión en su contra, sin importar el delito que se trate. Adelante. También está el juez séptimo del Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, Julio Beredín Sena Velázquez, quien otorgó el 13 de mayo de 2024 un amparo directo a José Rodolfo, quien es presunto líder del grupo criminal de los Beltrán Leiva, para evitar su traslado del reclusorio preventivo sur de la ciudad al altiplano. Y está también el caso de el juez Marco Antonio Beltrán Moreno, juez de distrito especializado en el sistema penal, adscrito al Centro de Justicia del Estado de México, quien modificó el 29 de septiembre la prisión preventiva justificada contra Roberto N., exgobernador de Quintana Roo, y lo cambió por una colocación de un brazalete electrónico y arraigo domiciliario. También está finalmente el caso de los magistrados Rubén Arturo Sánchez Valencia y Luis Alberto Castro Velázquez, magistrados del primer tribunal del colegiado de materia penal del segundo circuito en el Estado de México, quienes votaron el 15 de noviembre de 2023 a favor de otorgar un amparo a José Luis N., expresidente municipal de Iguala, Guerrero,
para que se le dictaran otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, pues él continúa en prisión por otras causas. También pues está el tema de la jueza séptima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández, quien otorgó el 2 de octubre una suspensión definitiva a favor de Tomás para que funcionarios de la Secretaría de Gobernación se abstuvieran de condenarlo ante la opinión pública y de emitir juicio alguno sobre el hecho que se investiga hasta que no se acredite delito alguno. Él tiene responsabilidad sobre el tema del caso Ayotzinapa. Finalmente, estoy buscando aquí si pueden poner una nota que tiene el periódico Milenio Hoy, donde se ve, trae a colación, trae la información, esta nota sobre el expediente, dice, de la jueza Nancy Juárez Salas. ¿Quién es esta juez? Es quien le envía un ultimátum a la presidenta de México de que o elimina del Diario Oficial de la Federación la publicación sobre la reforma al Poder Judicial en 24 horas o enteraría al Ministerio Público Federal de que ella habría cometido el delito de desacato, que puede ser castigada hasta con 7 años de prisión. Entonces, aquí este diario dice quién es quién es esta juez, de qué estamos hablando. Dice que en abril del 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó su suspensión tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos. Sin embargo, en marzo de 2023 la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. La señora Juárez Salas fue también sancionada por el resultado de 3 pesquisas que atribuyó a la juzgadora federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional. También en 2022 fue sometida a un procedimiento disciplinario, dice aquí, por conductas como hostigamiento laboral derivado de malos tratos inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes. O sea, hay una denuncia de 12 servidores públicos en esa época. También en 2015, 2016, dice, su récord de mala conducta inició al menos en octubre de 2016, cuando estuvo sujeta al procedimiento disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa. También que en los registros oficiales son conocidas las amonestaciones verbales contra la defensora por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos éticos de cualquier. Pese a todos sus registros, esta jueza adscrita al juzgado 19º al distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, sigue denunciando a la presidenta y porque ella cumple con la ley. ¿Sería cuánto, presidente? Quiero hacer una revisión de nuevo de cómo es que se dio la reforma constitucional al Poder Judicial. La secretaria de Gobernación ya puso algunos de los casos de las irregularidades del Poder Judicial.
¿Cómo se cambia la Constitución? El artículo 39 de la Constitución Política dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. La que sigue. Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice cuál es el procedimiento para modificar la Constitución. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. La Constitución se ha modificado una gran cantidad de veces de la Constitución de 1917 a la fecha, siguiendo este artículo. Muchísimas reformas en contra del pueblo de México y en contra de la nación en todo el periodo neoliberal. Adelante. El 5 de febrero sabemos que el presidente López Obrador envió 20 iniciativas de reforma, 18 constitucionales y 2 legales. Entre ellas, la reforma al Poder Judicial de la Federación, reforma constitucional donde entre sus puntos más importantes se planteó que los jueces, las juezas, ministros, ministras, magistrados, magistradas fueran elegidas por el pueblo de México. Adelante. ¿Cuál fue la votación? El 2 de junio. Ganamos para la presidencia casi 36 millones de votos frente a 16.5 millones de votos. Adelante. En el caso de los diputados, se ganaron por mayoría 256 distritos electorales. La oposición ganó 42 distritos nada más. 42. Adelante. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales plantea que 300 diputados son divididos por mayoría, lo que se gane de manera directa, y 200 a través de la proporcionalidad. En su momento se dijo que había una sobrerepresentación. Esta ley muestra que se siguió exactamente el procedimiento que marca la ley para la definición de los diputados plurinominales. Adelante. Adelante. Esta es toda la Ley General de Instituciones y Procedimientos. Adelante. Finalmente, esta fue el cómputo. Adelante. Una vez que fue la elección, el Congreso de la Unión abrió un diálogo sobre la reforma al Poder Judicial. Se hicieron varios foros en todo el país y por esos diálogos se hicieron transformaciones a la propuesta, se hicieron modificaciones a la propuesta original que había enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos se ajustó que hubiera una convocatoria abierta, que hubiera requisitos de 8 y 9 de promedio para poder ser juez, magistrado o ministro, que hubiera comités que seleccionaran a partir de las calificaciones de cada persona que se inscribe en la convocatoria. Es decir, todo esto fue modificado de la propuesta original gracias a estos diálogos. Adelante. Se vota finalmente la reforma al Poder Judicial Constitucional. Tiene 357 votos a favor en la Cámara de Diputados, más de 2/3 partes, adelante, y 86 votos a favor en la Cámara de Senadores, 2/3 partes. Se envía a los estados tal cual dice la Constitución, adelante,
Y votan a favor los estados que están marcados en rojo: Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Adelante. Adelante. Si recuerdan, el 15 de septiembre es publicada la reforma al Poder Judicial. En agosto, la mayoría de los jueces, magistrados, se van a paro. Hay un paro que ya vimos, como lo comentó la secretaria de Gobernación, lo que ha significado en términos de la justicia. Ahora, desde entonces a la fecha, aun cuando se cumplió exactamente con todos los procedimientos que establece la Constitución para la reforma constitucional, se han presentado procedimientos de inconstitucionalidad por partidos políticos que no tienen personalidad jurídica para esto y sin embargo se han aceptado por la Corte. Adelante. Y distintos amparos, en particular este último amparo que pide, que todavía no hemos sido notificados, es importante que se sepa, no hemos sido notificados formalmente, pero este amparo pide que se elimine, así, elimine la publicación. Ahora les voy a enseñar a ver si por ahí hay un diario oficial para poderles decir lo que significa eliminar. Bueno, entonces esta jueza de distrito otorgó una suspensión definitiva en la que ordena eliminar, así, eliminar del diario oficial, esto lo sabemos por los medios, aunque no hemos sido notificados formalmente. Adelante. ¿Qué dice la ley de amparo? Porque para hacer una suspensión de un amparo, pues no solo hay que cumplir con la Constitución, sino cumplir con la ley de amparo. ¿Qué dice la ley de amparo? En el artículo 61, el juicio de amparo es improcedente, 1, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, hay una reforma a la Constitución que cumple con todos los requisitos para cambiar el Poder Judicial en nuestro país. Y una jueza acepta un juicio de amparo y emite una resolución de una suspensión para eliminar, imagínense ustedes, hice una consulta a través de la Consejería Jurídica a quien está a cargo del Diario Oficial de la Federación, nunca se había recibido en 30 años al menos que tiene esta persona en el Diario Oficial, una notificación para eliminar. ¿Qué quiere decir eliminar? Pero además, esta jueza, fíjense qué claro es, no puede haber juicio de amparo, el juicio de amparo es improcedente, con todas sus letras, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, bueno, ya están diciendo que estoy en desacato, que, bueno, hasta de violencia política de género me acusaron. ¿Por qué? Porque fíjense lo claro que es. Entonces, ¿qué decimos? Pues vamos a notificar a quien sanciona a los jueces, porque es claro y notorio que se está violando la ley de amparo. Y aún así se está haciendo una resolución de una suspensión. Cualquier ciudadano lo puede hacer, en este caso la Consejería Jurídica va a hacer esta notificación para que se revise cómo una jueza, violando la ley de amparo, da una suspensión. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que recibamos la notificación?
Pues le vamos a preguntar al legislativo. Porque cuando envíe el legislativo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la reforma constitucional, dice publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el legislativo ordena al Ejecutivo publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y ahora una jueza, violando completamente esta es la reforma, violando completamente la ley de amparo, regrésale a la ley de amparo, por favor, artículo 61. El juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pide que se elimine. ¿Qué quiere decir eliminar si está publicado? ¿Que se rompa? Porque hay publicaciones en físico. ¿Qué quieren? ¿Que se rompa? ¿Que se borre? ¿Qué quiere decir eliminar? Vamos a esperar la notificación. Pero en el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la Consejería Jurídica es enviar al Congreso de la Unión una pregunta. ¿Es factible que una jueza pida esto? Dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, para ver qué nos contesta el legislativo. Pero si ustedes se dan cuenta, es totalmente irregular. Son los propios jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México que dijo: votamos para que haya mayoría calificada para que se pueda modificar la Constitución. Entonces es muy importante que quienes nos escuchan, nos ven, quien esté en desacato es la jueza o son quienes aceptan recursos de inconstitucionalidad cuando no hay personalidad jurídica de quien los pone. Entonces nosotros estamos actuando conforme a derecho. Quienes están violando el Estado de Derecho, pues son ellos, ellas. ¿O qué, a poco no es claro el artículo 61? Es clarísimo. Entonces es importante hacer este recuento, porque es muy fácil decir la presidenta está en desacato. No, no estamos en desacato. Y para ello vamos a preguntar a quién nos ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.